Proverbios 10, 22 al 32. Este sermón se titula Verdadera Seguridad. Permítame iniciar con una pequeña reflexión. El progreso del ser humano ha logrado establecerse hoy en nuestra sociedad y en el mundo en general, de tal forma que no tenemos guerras, ¿verdad? Nosotros a veces escuchamos de guerras, pero al menos aquí en nuestro país nos impresionamos con relativamente poco en relación a otras cosas. Y no solemos tener guerras, conflictos internacionales que, aunque existen en el mundo, pues podríamos decir que son la excepción y no son la regla. Nuestras sociedades hoy hablan de no conquistar, sino de que sus logros sean tener estabilidad económica. Hablamos que nuestras vidas deben tener una estabilidad laboral, por ejemplo. También hablamos que nuestras vidas deben tener estabilidad emocional, estabilidad política. Y para proveer todo eso, pues también nos hemos equipado, nuestra sociedad se ha equipado de algunos sistemas que ofrecen esa estabilidad. Por ejemplo, los seguros, hay seguros médicos, hay seguros comerciales, seguros contra accidentes, seguros contra vehículos, precisamente para permanecer en esa estabilidad que todos queremos. Pues yo me imagino que todos queremos estabilidad, ¿no? Estamos buscando tener esa paz en nuestra vida. Sin embargo, aunque todo esto que hemos mencionado es bueno, y si lo pueden conseguir, hermanos, pues no tengan ningún tipo de cargo de conciencia, nuestra colección de proverbios de este día nos recuerda que el mundo promete una seguridad mediante el control de las cosas, ¿no? Tener todo bajo control. Eso es lo que promete el mundo. Y nosotros muchas veces hemos caído en ese mismo engaño de tratar de tener todo bajo control. La cultura nos ha invitado a creer que la seguridad viene de la acumulación, de modo que si nosotros tenemos muchos bienes, estamos bien resguardados. Y eso tiene algo de razón. Nosotros en el proverbio pasado, no sé si se recuerdan, ¿verdad? El rico, la muralla del rico es sus riquezas, dicen, eso es algo bueno. Pero creer que la acumulación es nuestra completa seguridad es algo equivocado, ¿sí? La sociedad predica la autonomía, la independencia, pero la verdadera seguridad no está en las circunstancias. La verdadera seguridad se recibe de Dios. La verdadera seguridad no nace de la capacidad del humano para controlar el mundo, sino de la gracia de Dios. Y hoy meditaremos en los proverbios que nos hablan de esa verdadera seguridad. Empecemos con el primer proverbio, hermanos. Versículo 22. Dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Y nuestro primer proverbio afirma que Dios es la fuente de toda prosperidad verdadera. La prosperidad que Dios envía es limpia, es íntegra, es edificante, porque Él es la fuente de toda bondad, todo gozo, toda paz y todo propósito. La bendición de Dios, dice nuestro proverbio, que enriquece, donde la palabra enriquecer no significa la acumulación. Por enriquecer, aquí la palabra se refiere a plenitud. La bendición de Jehová es la que nos da plenitud. Eso significa que todo lo que pueda llegar a nuestra vida trae la capacidad de que podamos disfrutarlo. Todo lo que Dios tiene para nosotros es bendición. Todo lo que el Señor quiere causarnos es bienestar. Todo lo que el Señor quiere regalarnos es felicidad. No siempre lo parece. No siempre parece que el Señor trate de causarnos felicidad, pero el problema no es la fuente. El problema muchas veces es nuestra perspectiva. Por ejemplo, hermanos, solemos ver la riqueza como una bendición de Dios. Y la riqueza es una bendición de Dios. Pero no solemos ver la pobreza como bendición de Dios. Pero es bendición de Dios. O alguien ha dicho así, ¿no?
Llega la pobreza, llega la aflicción, llega la dificultad económica y decimos, Señor, gracias por esta bendición. ¿Quién dice así constantemente? Ya sea que venga como una prueba o como un castigo, porque la pobreza puede venir de prueba o de castigo. Si es una prueba, gracias a Dios porque Él está formando en nosotros algo. Y si es un castigo, gracias a Dios porque es la bendición de su corrección que impide que nos alejemos de Él. Pero todo lo que tenemos, todo lo que el Señor nos da, tiene el fin de causarnos prosperidad. Aún a los incrédulos Dios hace bien. De una manera general, por supuesto. Pero les hace bien. El sol, la comida, la capacidad de disfrutar es un regalo de Dios. O sea, comprender, tener esa capacidad espiritual, tener la madurez espiritual de ver todo lo que tenemos a la luz de este proverbio. Con el Señor siempre somos enriquecidos. No importa lo que Él nos dé, siempre saldremos con más de lo que teníamos antes. Siempre saldremos siendo mejores. De esta manera, esto no significa que la vida cristiana no tenga pruebas, evidentemente, ni dolores, o que el justo nunca sufra. Lo que afirma es que la bendición nunca genera cuestiones relacionadas con la tristeza en sí misma, como la culpa o la ruina. Este tipo de tristezas son culpa del pecado. Este tipo de tristeza corrosiva viene de la acción de Dios, no funciona así en el camino del justo, pero nunca habrá una destrucción. No hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Puede haber pruebas, pero todas las pruebas que tengamos son para acercarnos a Dios y eso nos enriquece. De modo, hermanos, que debemos decir junto con el proverbista que toda la bendición de Dios siempre nos da más y nunca viene ningún tipo de tristeza junto con ella. Versículo 23 dice: el hacer maldad es como una diversión al insensato, mas la sabiduría recrea al hombre de entendimiento. El rey Salomón nos habla aquí acerca del tipo de diversiones que solemos tener. La diversión, ¿no? Pero específicamente de la diversión del hombre bueno y la diversión del hombre malo. El malo disfruta hacer maldad, mientras que el justo disfruta tener sabiduría. Hermanos, todos pecamos. La información que yo les estoy dando en este momento no tiene nada de nuevo. Todos pecamos. Y todos sabemos que todos pecamos. Pero la distinción esencial entre el hombre justo y el hombre injusto es que el injusto disfruta pecar, mientras que el hombre justo, aunque peque, eventualmente es tocado por Dios para sentir arrepentimiento, que incluye regresar de los malos caminos. El sabio tiene una visión completa del pecado. El sabio entiende qué es el pecado. El sabio entiende qué es pecar delante de Dios. El sabio sabe que pecar está mal. El sabio, además de saber que pecar es algo malo, el sabio sabe que el pecado produce frutos malos. El sabio sabe que pecar trae consecuencias negativas. El sabio sabe que el pecado lo llevará más lejos de lo que pensaba llegar. El sabio sabe que tendrá que pagar un precio cada vez más alto mientras más peca. El sabio sabe que el pecado engendra más pecado. Sabe que el pecado daña y ofende a otros. El sabio sabe que ofende a Dios y lo aleja de Él. Y por todas esas razones que acabo de mencionar, el sabio, aunque peque, eventualmente toda esa información hará eco en su corazón y terminará arrepintiéndose y alejándose del pecado y regresando a Dios. El necio, por el contrario, encuentra su diversión y su felicidad en pecar. No le importa la vergüenza que trae el pecado, no le importa las consecuencias, es incapaz de dimensionar esas consecuencias. No le importan las personas a quienes pueda dañar, avergonzar o comprometer. Tampoco le interesa ofender a Dios, decepcionarlo o traicionarlo.
De modo que en la balanza del placer y el pecado, el necio prioriza la satisfacción de buscar el mal. El hombre sabio no vive su sabiduría como una obligación. Dice acá nuestro proverbio que el hombre sabio disfruta la sabiduría. El hombre justo disfruta la sabiduría. El hombre justo no ve la sabiduría como una obligación. Ser verdaderamente sabio implica recrearnos en la sabiduría. La recompensa que le entrega la justicia y el bien es mucho más valiosa que cualquier otro pecado. No se trata de que el sabio es obligado a buscar la sabiduría. El sabio ha entendido el placer de lo correcto. El proverbio, si se dan cuenta, no contrasta las acciones. El proverbio contrasta los placeres. En otros proverbios hemos hablado acerca de las acciones del sabio y del necio, pero en este proverbio trata de nuestra satisfacción. El problema no es solo lo que hacemos, el problema es lo que disfrutamos. El problema no es si pecamos, el problema es si nos divertimos pecando. El problema no es si obedecemos, el problema es si nos gozamos obedeciendo. El sabio no aparenta. La sabiduría es un genuino anhelo en la vida del sabio. Es realmente su propósito de vida. Aquí podemos venir, estar todos y aparentar ser cristianos. Y decimos, ¿no? Buenos días, hermano, que el Señor le bendiga. Qué gusto saludarle. Me preguntan y yo digo todo bien por la gracia de Dios. Pero es una imagen. En el necio es una imagen, no una identidad. El discurso que da, que aparenta, no es parte de su propósito de vida. En cambio, el sabio no vive, no juega a ser creyente. Él ama ser hijo de Dios. ¿Aman ustedes ser hijos de Dios? ¿Aman ustedes la sabiduría? El sabio no construye una reputación. El sabio construye un carácter. Y las preguntas son si buscamos ser realmente espirituales, si nosotros decimos, esto es lo que me gusta, esto es lo que realmente deseo, o simplemente lo aparentamos acá. Si no estamos hablando, hermanos, de las personas que están allá afuera, este sermón puede ser que llegue, ¿no? Allá, pero estamos hablando de nosotros. Dice, el justo es el que anhela la sabiduría, la disfruta. Si tu corazón sigue encontrando placer en lo que Dios aborrece, aunque lo disfraces del lenguaje cristiano, pero si tu alma anhela lo que Dios anhela, aunque luches y tropieces, eres sabio. Versículo 24. Lo que el impío teme, eso le vendrá, pero a los justos les será dado lo que desean. Este es un contraste en las formas de vivir el futuro. Aquí dice en nuestro proverbio, en la primera parte, que el impío, el injusto, el necio, vive dominado por el temor a lo que pueda pasar, porque teme lo que va a pasar. Y no solo lo teme, eso le vendrá. Mientras que el otro lado tenemos al justo. El justo vive sostenido por el bien que encontrará más adelante en su vida. El primero está marcado por la ansiedad, la inseguridad y la expectativa del desastre, mientras que el justo vive por la esperanza y la confianza y la expectativa de bienestar. El impío teme perder, el impío teme ser expuesto, el impío teme que el pecado se manifieste. El impío teme a la ruina, el impío teme al juicio, teme la muerte, teme al fracaso. Y ese temor no es un temor mal infundado, es un temor bien fundado, porque su vida ha sido constantemente una siembra para la carne. Y como dice Pablo, el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Tiene miedo de recibir aquello que está sembrando.
El necio ha construido además una casa débil sobre la arena, y sabe que la arena no tiene la capacidad de sostenerlo. Y es cuestión de tiempo que una ola barra con todo lo que tiene. En cambio, el justo, vean nuestro proverbio, dice, pero el justo le será dado todo lo que desea. El justo vive por las promesas, el justo vive por la fe. No vive por la ignorancia del futuro, ni por la arrogancia del futuro, ni por la indiferencia. Vive confiado del futuro porque su vida está escondida en Cristo. El justo vive creyendo que las promesas divinas son bienestar. El justo sabe que las bendiciones de Dios no traen tristeza. El justo sabe que en el futuro hay bienestar porque Dios puede garantizar ese bienestar. Que no hay nada creado en el futuro que pueda separarlo del amor de Dios. Así que todo lo que anhela le será dado. El sabio ha construido su casa, pero está construida sobre la roca. Y en el futuro no habrá ninguna tormenta que pueda destruirla. El sabio no teme perder lo que ha acumulado. El justo ha sembrado en el Espíritu y sabe que el que siembra en el Espíritu espera vida eterna. La vida del sabio no está exenta de problemas, pero el sabio sabe que son parte de aquello que es necesario para alcanzar lo que anhela. El necio, en cambio, ha decidido acumular únicamente cosas terrenales. El necio ha decidido vivir para el ahora. Y quien decide vivir para el ahora, ¿qué puede temer? Perder lo que ha acumulado, especialmente si ha sido obtenido de malas formas. Pero el sabio ha hecho sus inversiones en el cielo, donde la polilla no corrompe. El sabio no teme perder sus pertenencias, el sabio no teme perder su salud. El sabio no tiene temor a perder su vida, no teme a los hombres. De modo que si pierde todo lo que tiene, no genera en él ningún tipo de ansiedad, no lo derriba. Sabe que Dios siempre tiene cosas aún mayores preparadas. Tiene una vida, tiene una corona, tiene un deleite mayor. Todo lo que desea le será dado. Porque lo que desea no está aquí, está allá. Todo lo que desea le será dado. Decía Martín Lutero, todo lo que he retenido, lo he perdido. Y todo lo que le he dado a Dios, lo tengo todavía. Hermanos, ¿cuáles son sus temores? Lo que temen refleja su sabiduría. Si pudiéramos alcanzar una espiritualidad en la que no temamos perder nada, podemos saber que Dios nos ha hecho sabios. Versículo 25. Como pasa el torbellino, así el malo no permanece, mas el justo permanece para siempre. Ahora tenemos la imagen de una tormenta que se avecina y representa la brevedad de la vida del malo. El impío pertenece a ese orden de cosas. La vida del impío nace, crece, prospera y desaparece. El malo vive para el aquí y el ahora. El impío es transitorio como lo que ama, es inestable con lo que persigue, es fugaz como lo que adora. No solo vive en lo efímero, pertenece a esta categoría. Se cuenta la historia de un empresario muy conocido en su ciudad. En pocos años levantó un gran imperio, construyó empresas, compró propiedades, tuvo poder,
consiguió contactos y respeto. Y el nombre de este rico era sinónimo de éxito. Todo el mundo hablaba de este hombre rico. Donde llegaba le abrían las puertas. Y era fuerte, era visible, era dominante. Pero todo construido sobre el engaño, la corrupción y la explotación. Un día, todo se vino abajo. Una denuncia abrió un proceso legal y vino el colapso. En cuestión de meses perdió sus empresas, su reputación, sus relaciones, sus amigos, su familia, su dinero, su influencia y su estatus. Y lo más impactante no fue la caída. Lo más impactante fue la rapidez con la que cayó. ¿Cómo fue? Como un torbellino. Apareció intenso, ruidoso, impresionante, pero breve al final del tiempo. Mucho ruido, mucho impacto, mucha fuerza, pero breve. Pasó por la ciudad, causó daño, levantó polvo, hizo estruendos, solo para finalmente desaparecer. Y así es la vida del malo, no permanece. Se cuenta también la vida de otro hombre, inmensamente próspero, no solo en bienes, en todo lo que tenía. Tenía mucho dinero, tenía una familia muy grande y tenía abundante tierras y honra. Tenía casas, tenía ganados, tenía sirvientes, tenía influencia, tenía un nombre respetado. 10 hijos llenaban su mesa y él tenía prosperidad, estabilidad, honor y seguridad, todo lo que nosotros deseamos. Pero un día todo se desplomó, no lentamente. De repente todo lo que tuvo se fue. Mensajero tras mensajero le anunciaba la ruina que tenía. Pérdida tras pérdida. Y todo lo que alguna vez tuvo en sus manos se desvaneció. Todo lo que tenía quedó reducido a cenizas. Pero en lugar, esta es la diferencia, pero en lugar de desaparecer, en lugar de que él desapareciera, él permaneció. Lo intentaron quebrar por fuera, pero no se quebró por dentro. En el polvo se tomó de la mano del Señor y le adoró. Esperó en Dios y se volvió hacia Él. Y en consecuencia, Dios actuó, restaurándole y multiplicándole. Dios le devolvió todo lo que perdió y aún más. Su final fue mayor que su principio y su restauración fue mucho más grande que su prosperidad inicial. Su último estado fue más glorioso que el primero y su nombre era Job. Job no fue un hombre que pasó, fue un hombre que permaneció. No fue breve, la fe que depositó en su Dios lo hizo eterno. Porque el impío se disuelve con lo que pierde, pero el justo, aun cuando lo pierde todo, permanece en su Señor que lo sostiene. Y ahora una pregunta más personal, no sobre Job, ni tampoco sobre el impío rico que mencioné, es sobre cada uno de nosotros. Porque todos estamos viviendo una vida, todos estamos construyendo algo, todos estamos caminando un camino, trazando planes, invirtiendo lo que tenemos en proyectos de vida. Hay vidas intensas, viven ocupados, algunas con grandes logros, otras con pequeños logros, pero logros al final de cuentas. Algunas con grandes sueños, otros con sueños más pequeños, pero sueños al final de cuentas. Pero este tipo de vidas no impresionan a Dios. Delante de Él, estas vidas no pesan nada. Si nosotros, hermanos, vivimos para el aquí y el ahora, déjenme decirles que Dios no está impresionado. Al contrario, el apóstol Pablo nos dice que la obra de cada uno será manifestada y probada por fuego. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Se puede tener una vida impresionante delante de los hombres, pero no para Dios. Lleno de logros terrenales, pero vacía de recompensas celestiales. Una vida que tiene mucho talento, pero que no fue invertida en el lugar correcto. Que incluso con lo poco que se le pudo haber dado no hizo nada. Solo hay una vida que permanece, es la vida que construye en el terreno fértil del Señor. Todo lo demás puede brillar, crecer y expandirse, pero pasará. El que es de Dios permanece para siempre. Versículo 26, hermanos.
Como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Bueno, tenemos dos imágenes sensoriales bastante fuertes. Y si antes les he pedido que imaginen una situación que vean en su mente, ahora les pido que sientan con sus otros sentidos. Eso es lo que nos exige el proverbio. Dice, como el vinagre en los dientes y como el humo en los ojos. ¿Alguna vez han comido vinagre, mucho vinagre? Así como que los dientes se sequen y rechinen, y el humo al entrar en los ojos los irrita. Ambos, el vinagre y el humo, producen sensaciones fuertes, molestas, incómodas y dañinas. ¿Se les quedó? Molestias, incomodidades y daños. Son sensaciones desagradables que son producto del hombre perezoso. Así dice, como el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Ese tipo de sensación causa la persona en quien uno confía y espera algo y termina siendo perezoso. ¿Han ustedes trabajado con gente perezosa? Si dicen que no, tal vez sean ustedes. No, yo no conozco a nadie perezoso, pero un compañero de trabajo sí. Alguien que siempre llega tarde, que siempre tiene excusas, que siempre necesita que otros le resuelvan, que promete y no cumple, que desaparece cuando hay una responsabilidad, pero ahí está puntual cuando hay un beneficio, ausente para el trabajo. Alguien que no es molesto por su malicia, o sea, no es alguien moralmente malo, necesariamente, ¿no? Es molesto por su pereza, por su falta de trabajo, de esfuerzo, por vivir bajo la ley del mínimo esfuerzo. Esta es una persona que irrita, que cansa, es una total molestia. No solo no aporta, sino que su estorbo, dice nuestro proverbio, es molesto como el vinagre se molesta, como los dientes se molestan por el vinagre y los ojos por el humo. Bueno, aparte de si ustedes conocen a alguien perezoso, les pregunto si no les molesta. ¿No molesta a alguien que retrasa a todos? Alguien que promete y no cumple, alguien que nunca aporta, alguien que nunca cumple su responsabilidad, que se aprovecha del esfuerzo ajeno. Claro que causa molestia. El perezoso es una molestia en los dientes y una irritación en los ojos. Hermanos, que ninguno de nosotros, les pido, que ninguno de nosotros sea un ejemplo de este proverbio. Al menos, si hay una persona acá entre nosotros que cumpla la mayoría o todos de esos requisitos, es una persona perezosa y deben amonestarlo seriamente. Dice el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses 3, que ordenamos, hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, versículo 10, porque también cuando estábamos con nosotros les ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. ¿Cómo? No trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y a vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero no pensemos por un momento, hermanos, que necesitamos todo este cúmulo de características para que nosotros seamos estos perezosos. Pensemos solo en algunas pocas. No deberíamos tener, creo que todos tenemos alguna o varias de estas características. ¿Quién está cargando lo que tú deberías cargar?
Es una responsabilidad tuya, pero alguien más la está haciendo en tu lugar. ¿Quién está pagando el precio por tu irresponsabilidad? Yo hice esto y alguien más tiene que hacer esto que me tocaba a mí. ¿Quién está cubriendo tu negligencia? El problema de la pereza es que ojalá se quedara en la vida privada, ¿no? Yo soy el único que recibe eso, ¿no? El problema que se menciona acá, es que causa molestia a otros. El problema de la pereza es que su pereza, sus consecuencias las socializa. En palabras del proverbio, ¿eres tú el vinagre de los dientes de otro? ¿Eres tú el humo en los ojos de otro? La pereza no se ve como una flojera visible. El desorden, la desorganización, la improvisación, la informalidad, decir, así soy yo, ¿no? Esto es un estorbo para otros y para Dios. Y esto es un pecado. Hermanos, el reino de Dios no tiene espacio para una vida infructífera. Dios no nos llamó a ser una carga. Dios nos llamó a ser una bendición para otros. Por eso dice Pablo en Gálatas, ¿verdad? Llevad los unos las cargas de los otros. Yo no soy el que pone toda mi carga y el peso sobre otra persona. Por mi pereza, por supuesto, ¿no? Ahí. Versículo 27. El temor de Jehová aumentará los días, mas los años de los impíos serán acortados. Bueno, en un sentido literal, este texto no nos describe la fórmula de la vida eterna, o de la longevidad, mejor dicho. Como si todos los justos vivieran hasta ser muy ancianos y todos los impíos murieran jóvenes. Este proverbio nos afirma algo más esencial en la vida del creyente. El temor de Jehová produce vida verdadera, mientras que la impiedad produce mortandad espiritual. Así que aumentar los días, la promesa de aumentar nuestros días no solo se recibe en forma de cantidad, se recibe en forma de calidad. Una vida con sentido, con plenitud, con dirección, pasos firmes. Esa es la promesa de la vida acá. En contraste, el malo acorta sus años. Una vida que se consume poco a poco, llena de miedos, que se agota, que vive vacía. El impío puede vivir muchos años, pero muchos años mal. Respirar por muchos años, pero nunca vivir verdaderamente. El impío cambia las hojas del calendario porque hay que pasarlas, pero los justos trascenderemos. Y aquí viene entonces lo que el proverbio nos intenta decir. Hay personas que viven muchos años, pero nunca viven de verdad. Respiran, trabajan, existen, producen, consumen, envejecen, pero nunca viven. No construyen sentido, no construyen un legado eterno. No se desarrollan nunca en la profundidad espiritual, no crecen en sabiduría, no florecen, no dan frutos. Sus años se acortan, no porque se mueren primero, sino porque se gastan lo poco que tienen. En cambio, el que teme a Dios puede vivir menos años, pero vive más vida, vive con propósito, con significado. Sus días se multiplican porque cada día cuenta y tiene valor. Es que el temor de Jehová llena nuestra vida. No solo suma más tiempo, más segundos al reloj. No solo se extienden nuestros años, nos extendemos en la eternidad. Porque una vida sin Dios se acorta y muere para siempre. Pero una vida en Cristo, aunque tenga brevedad en la tierra, vivirá para siempre. Versículo 28. La esperanza de los justos es alegría, mas la esperanza de los impíos perecerá. Como bien vemos en otros ámbitos, siempre hay una experiencia humana que es auténtica y siempre hay otra experiencia humana que parece lo mismo, pero es una imitación. Aquí tenemos la esperanza del justo y la esperanza del impío. Aparentemente son esperanza para los dos, pero no. No solo se trata de qué esperar en el futuro, se trata de la alegría acerca del futuro. El justo no espera, hermanos, el hombre justo no tiene ansiedad del futuro. Tiene un gozo anticipado.
Su esperanza no depende de los cambios que van a pasar en el tiempo, de los movimientos geopolíticos, inciertos o económicos, sino de Dios. En cambio, la esperanza del impío, dice acá, que perecerá, está muerta completamente. Va a pasar el futuro, pero no tiene deseos que llegue el futuro, por eso está muerta su esperanza. Es una ilusión basada en cosas frágiles, temporales e inestables. Por eso no se cumplen, no se sostienen, finalmente perecen. La esperanza del malo se extingue, no tiene fundamento ni garantía. ¿De dónde nace nuestra esperanza, hermanos? ¿De Dios o del mundo? Y eso determina si somos injustos o justos, necios o sabios. La calidad de nuestra esperanza, del reino del Señor o del sistema político de turno, de lo eterno o de lo temporal. Porque hay esperanzas que producen gozo en la espera. Y hay esperanzas que producen ansiedad aún en la prosperidad. Hay personas que lo tienen todo. Tienen dinero, tienen cosas, tienen pertenencias y viven vacías. Y compran algo y no pueden disfrutarlo porque temen al futuro. El justo vive con esperanza que da alegría, porque está anclada en Jesucristo. El impío vive con una esperanza que se muere porque está construida en algo que sabe que se va a caer. No toda esperanza es esperanza. Solo la que está en Dios permanece. Las demás pueden brillar por un momento, pero se apagarán. Versículo 29. El camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. El rey Salomón en los proverbios anteriores nos ha plantado dos caminos, pero aquí no son dos caminos, es el mismo camino. Dice, el camino de Jehová, este camino de Jehová tiene dos consecuencias en dos tipos de personas. Para el perfecto es fortaleza, pero para los malos es destrucción. La diferencia no está en el camino, sino en nuestra relación con Dios. Para el que camina en obediencia, en la voluntad de Dios, el camino es un refugio, pero para el que camina en rebelión a Dios, es una amenaza. Para uno es fortaleza y para otro es destrucción. Esto lo podemos ver en la vida, hermanos. El mismo sol que derrite la cera es el mismo sol que endurece el barro. El mismo fuego que purifica el oro es el mismo fuego que consume la paja. El mismo Dios que salva es el que destruye al impío. Un ejemplo lo tenemos en la ley de Dios dada en el Sinaí. Para Israel, que había sido redimido por la sangre de un cordero y sacado de Egipto por el poder de Dios, la ley que se les dio fue una protección. Hagan esto y vivirán. Fue su fortaleza en medio de una nación que quería matarlos. Pero al salir de Egipto, esa misma ley que bajó del monte Sinaí fue la que condenó su idolatría. Y nosotros vivimos ese principio todo el tiempo, aunque muchas veces no lo notamos. Para el creyente que ama a Dios, la palabra es su refugio. Para el creyente que ama al Señor, encuentra respuestas en la Biblia. Para el creyente que ama al Señor, la oración es un descanso, la obediencia es seguridad, su disciplina espiritual es su protección. Los mandamientos lo cubren y los límites no son una opresión. En cambio, hermanos, a los rebeldes, la misma palabra que es para uno refugio, para otro les incomoda. La verdad les estorba, la corrección les molesta, la autoridad les pesa, la santidad les irrita, la obediencia parece una pérdida de tiempo. No es que Dios sea distinto, el camino sea distinto, es el mismo camino, pero ese camino es el que protege a uno y a otro lo condena. El mismo evangelio que libera a unos y los confronta, es el mismo que condena a otros al no creer. La misma cruz que salvó a unos, acusa a otros. La misma verdad que sana a unos, hiere a otros.
Vivimos el proverbio cada día. Este proverbio lo vivimos cada día. El camino de Jehová es fortaleza cuando caminamos en él. Pero cuando somos rebeldes, el camino de Jehová nos confronta y nos hace sentir incómodos. No porque Dios cambie, es porque nuestra vida y nuestra relación con él es muy ambivalente. Versículo 30. El justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán en la tierra. Aquí habla que los justos no serán removidos. Esto no significa que no enfrenten cambios o pérdidas o movimientos en la vida, sino que nunca pierden su lugar en el propósito de Dios. Están anclados en el plan de Dios. Están arraigados en el terreno del reino. Por eso no pueden ser removidos. Permanecen. En contraste, el impío dice que no habitará la tierra. Es decir, que no tiene una herencia con Dios. No permanece espiritualmente. No tiene ningún tipo de posesión en el reino de Dios. Puede ocupar los espacios durante un tiempo, pero nunca permanecerá. La gente que vive sin Dios encarna este proverbio de una forma concreta. Cambian de trabajo cada vez que algo no les conviene. Cambian de valores, ¿verdad? Tengo unos valores y si te gustan, si no te gustan, tengo otros valores que encajen contigo. Cambian de relaciones cuando ya no le benefician. Cambian su identidad según las modas. Cambian su propósito según la oportunidad. Son personas que no están arraigadas en nada, sino que se van con todo viento. Viven moviéndose, sobreviviendo. Construyen sobre aquello que nunca les dará estabilidad. ¿Por qué? Porque buscan estabilidad en el dinero, en el poder, en el valor del éxito. Y cuando estas cosas cambian, porque siempre cambian, siempre van a cambiar, ellos cambian con ellas. No tienen raíces profundas en una tierra. Ahí están, pero no habitan esa tierra. Están en el mundo, pero el mundo da vueltas y ellos dan vueltas con el mundo. Hermanos, nosotros también caemos en esto más de lo que nos gusta admitir. Cuando nuestra seguridad depende de nuestro salario y no de Dios, cuando nuestra paz depende de la estabilidad económica y no de la providencia, cuando nuestro ánimo es fluctuante con las circunstancias y no de las promesas, cuando nuestra identidad depende del reconocimiento de otros, caemos en lo mismo cuando vivimos reaccionando a la vida en vez de estar arraigados en Dios. Cuando tomamos decisiones movidas por el miedo y no por la fe. Cuando construimos nuestros proyectos sin ningún tipo de oración. Cuando hacemos planes sin buscar la dirección del Señor. Es que nos movemos, somos inestables, somos ansiosos, frágiles e inquietos y después tenemos lo que construimos. No porque seamos impíos, sino porque dejamos de vivir como justos. El justo permanece, pero no permanece por sus fuerzas, permanece porque está enterrado en el lugar correcto. El árbol no está firme porque es fuerte. El árbol está firme porque la tierra lo sostiene. Cuando nos desplantamos del Señor y comenzamos a vivir como si no tuviéramos raíz, entonces, aun siendo creyentes, un viento mínimo nos puede derribar. Somos como los que transitan por ahí y viven fluctuantes. Siendo más justos con este proverbio, leámoslo otra vez, dice, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán la tierra. Aquí esta es realmente una promesa que habla acerca de la heredad de la tierra prometida. Cuando Dios promete a Israel heredar la tierra, ellos no pensaban en tener estabilidad emocional, por ejemplo, ¿no? Ellos pensaban llegar con sus tiendas y quedarse a vivir ahí, y ya no vivir en Egipto ni errantes. Ellos decían, ahora vamos a tener nuestra casa y el Señor nos va a cuidar. Eso pensaban ellos. Y esa promesa
Dios se la dio a Abraham y le dice, desde Egipto hasta el Éufrates, todo eso te daré. Y aunque Israel llegó a la tierra prometida, si se dan cuenta, si leen la Biblia, se van a dar cuenta que ni Josué, ni David, ni Salomón lograron conquistar todo lo que Abraham le prometió. Y viene Pablo en Romanos 4:13 y dice que el creyente, la heredad del creyente de Abraham, no es esa tierra, sino el mundo. Es decir, la herencia que no tiene el impío está fuera, no tiene ningún tipo de correspondencia con el mundo. El impío no habitará la tierra porque no tiene parte en esta herencia que Dios promete. En cambio, el justo permanece porque su morada no es geográfica, es eterna en el cielo. Este proverbio deja de hablar de la historia de Israel para hablarnos sobre nuestra redención y reino y gloria futura. Versículo 31. La boca del justo producirá sabiduría, mas la lengua perversa será cortada. Bueno, nuestro texto habla de la sabiduría como un adorno de nuestro lenguaje, nuestra forma de hablar, así como un fruto natural de nuestra vida justa. La sabiduría no intenta aparentar, no puede aparentar. Es algo naturalmente que brota de las palabras, es la imagen orgánica de nuestra vida. El justo habla sabiamente porque vive sabiamente, porque es sabio. Su palabra viene de su carácter, no es una estrategia que se mueve en las circunstancias. Su boca es el canal de la vida en la cual él mismo está puesto. En contraste tenemos aquí la lengua del perverso. Dice que no solo habla mal, dice que será cortada. Este texto nos habla de un juicio. La palabra torcida se autodestruye y es Dios quien deja esa destrucción llegar a su vida. La lengua perversa no permanece porque no tiene la capacidad de edificar a nadie. El justo y su boca están íntimamente relacionados, porque en la escritura la boca no es solo un órgano. En la escritura la boca es algo que dirige el cuerpo. Por eso el texto no dice que el justo usa la sabiduría, dice produce la sabiduría. No la puede imitar, la tiene que generar. La boca se convierte en el lugar donde la justicia interior se hace audible. En cambio, la lengua perversa se reconoce porque está condenada. No edifica a nadie, hermanos. Por eso la Escritura nos afirma que será cortada, será eliminada. Versículo 32. Los labios del justo suelen hablar lo que agrada, mas la boca de los impíos habla perversidades. Aquí el texto nos dice que el justo dice que habla lo que agrada. No dice que el justo siempre dice lo que la gente quiere oír, no, eso no significa. Sino que el justo siempre tiene la capacidad de que lo que dice es algo agradable en términos de sabiduría. Su palabra está gobernada por la verdad y por el temor de Dios. Así que cuando habla no intenta herir a nadie. Cuando habla no intenta dañar a otros. ¿Sí? No se calla cuando debe hablar. Y corrige cuando debe corregir. Y consuela cuando debe consolar. No todo lo verdadero se dice de cualquier manera. Y el justo sabe cómo decir las cosas. La boca del justo siempre lo que dice es para bendición de otros. Aún lo más difícil. Por el contrario, la boca del impío habla perversidades porque no reverencia al Señor. No mide su daño, no pesa lo que tiene que decir. No tiene conciencia del daño que puede causar. Su palabra no agrada a Dios. Esa es la distinción que tenemos entre la boca del justo y la boca del impío. Una sirve a la verdad y la otra sirve a decir lo que tiene en su mente. Pensemos, hermanos, en el rey Saúl. Pensemos, hermanos, en el rey David,
mientras el rey Saúl perseguía al rey David, a David, que en ese tiempo todavía no era rey, y David se fue como fugitivo, corriendo en el desierto con sus hombres, ocurrió un episodio con una mujer que se llamaba Abigail y un hombre que se llamaba Nabal. David y su gente había llegado a la tierra de este a pedir su protección. Pero Nabal tenía su boca como la de los impíos, que hablaba perversidades, y le impidió, hablándole, le habló muy fuerte a David y le impidió resguardarse. Y para quienes conocen la historia, ¿verdad? David tenía el propósito de ejecutar a Nabal. Y sale Abigail, que era su esposa, y le dice: rey, perdona a mi esposo. Y con su boca, con su conversación, tiene la capacidad de salvarlo a él. Y eso tenemos como un ejemplo, que los labios del justo saben hablar lo que agrada. David se agradó de Abigail y perdonó a su esposo incluso. Bueno, cerrando este texto, cerrando esta colección. Bueno, este texto nos ha llevado de una forma muy sencilla a una misma verdad. La verdadera seguridad no está en lo que se tiene, sino en lo que Dios da. No en la riqueza, sino en la bendición de Dios. No en las fuerzas humanas, sino en el arraigo que tenemos en el Señor. No en lo visible, sino en lo eterno. El impío pasa, ocupa un espacio y desaparece, mientras el justo permanece. Uno construye su casa sobre lo frágil y el otro tiene un fundamento firme en las promesas de Dios. Uno tiene una palabra que está arraigada en la profundidad de la sabiduría divina, mientras que el otro se condena por su propia boca. De este modo se nos enseña que la seguridad no se encuentra en las circunstancias, ni en el control que podríamos tener, ni en la estabilidad externa, sino en una vida puesta en el lugar correcto. Porque al final no permanece el que más logra. Aquí no es más fuerte, entre nosotros no es más fuerte el que más ha alcanzado en términos materiales. Entre nosotros no es más fuerte el que más dinero tiene. Entre nosotros, hermanos, no es quien más viajes ha realizado. No es quien más pertenencias haya comprado. El más fuerte es el que está mejor fundado. Y esa es la verdadera seguridad. De modo que nos damos cuenta que hemos buscado seguridad donde Dios nunca la ha prometido. Dios nunca ha prometido que la seguridad de nuestra vida esté completamente en el control que podamos tener, o en las estabilidades externas, o en nuestras propias palabras. Hemos amado lo que enriquece con tristeza. Hemos confiado en lo que nunca permanece. Y hemos vivido sin raíces. Hemos hablado sin sabiduría, sin medida, sin prudencia. Hemos construido sobre lo frágil y hemos llamado seguridad a lo que solamente es temporal. Y así que el proverbio nos acusa. Esta colección de proverbios nos acusa, porque cuando vivimos así, no estamos caminando como justos, sino como necios. No es un problema de estilo de vida, hermanos. No es una forma que debamos cambiar. Aquí no estamos llamándolos a cambiar su apariencia. El problema es realmente quién nos gobierna y dónde hemos puesto nuestra confianza. Frente a esto, hermanos, y ante nuestra incapacidad de ser estables, nos damos cuenta que tiene consecuencias en nuestra vida. ¿Qué pasa, hermanos, cuando viene cuando viene la prueba? Tenemos miedo, tenemos dolor. ¿Qué pasa cuando viene la tentación? Caemos. Y cuando hay algún cambio de vida, nosotros caemos junto con eso. Y somos ambivalentes y somos personas tan frágiles como el polvo que se lo lleva el viento. Pero frente a esto, hermanos,
Cristo es la verdadera bendición que nos enriquece sin añadirnos tristeza. Es que su vida es indestructible, permanece para siempre. Él es la palabra que nos da ánimo cuando nosotros nos caemos. En Él no hay ningún tipo de estabilidad, de inestabilidad, no hay engaño, no hay corrupción. Él no pasa. No es removido nunca, nunca es vencido. Porque nosotros somos frágiles, pero Cristo es firme, y tan firme fue que fue el único capaz de ser enterrado en la tierra y levantado para morir en nuestro lugar. E increíblemente, los clavos que lo mataron fueron más firmes que toda nuestra debilidad. Por eso Cristo es eterno y Él es nuestra seguridad, porque a través de ese acto nos dio vida. Cristo no solo señala nuestro pecado, Cristo nos da vida, ofrece justicia, ofrece una herencia, una permanencia, un espíritu que nos mantiene inamovibles, una bendición que nunca nos traerá una ruina. Ofrece un fundamento. En Él, hermanos, en Él, todo lo que volaba tendrá un arraigo eterno. El que no tenía herencia recibe la promesa, porque Cristo nos ha dado aquello que nosotros nunca podíamos alcanzar. Así que el proverbio nos señala, pero el Evangelio nos restaura. Por eso la respuesta, hermanos, no solo es poner nuestras manos sobre nuestra mejilla y pensar hacia arriba, Señor, ¿será que quieres que cambie? La respuesta es ver a Cristo Jesús y darnos cuenta que necesitamos no hacer pequeños ajustes en nuestra vida. Necesitamos un cambio de corazón y solo Cristo puede darnos ese cambio. De modo que cuando leamos estos proverbios lo veamos a Él y podamos confiar que en Él nuestras falsas seguridades deben caer. Debemos abandonar nuestros fundamentos frágiles, renunciar a nuestras confianzas equivocadas y venir a Cristo con fe. Creer en Él no como una idea, sino como un Señor. Arrepentirse de vivir sin raíz y creer para vivir con permanencia. Arrepentirse es edificar en lo eterno. Así termina nuestro texto, hermanos, y así debe terminar nuestra respuesta, buscando la verdadera seguridad donde la podemos encontrar. Vivir en Él, hablar como Él, caminar como Él, crecer como Él, porque al final no permanecerá el que más tenga, ni el que más controle, ni el que más logre. Permanecerá el que esté en Cristo. Y esa es nuestra verdadera seguridad. Amén. Oremos. El Señor hoy nos ha señalado que nuestras promesas